como ustedes pueden ver, apreciar, es formación de la orina por los riñones, obviamente, a propósito de la filtración del túbulo glomerular. Pero ahora vamos a ver cómo es que después de haber filtrado, de haberse filtrado el plasma a nivel del glomérulo, vamos a ver ahora cómo es que ese filtrado, aparte de lo que ya hemos visto, que depende de la velocidad y la cantidad que pasa por todo el proceso de absorción, pero sin embargo, así sea lento o rápido, el flujo del filtrado glomerular por los túbulos, siempre hay actividad que nosotros vamos a ver que si es mínima o máxima, y cada parte, cada túbulo, actividades en este proceso de reabsorción y secreción. A veces en el examen se dice a nivel tubular se produce la filtración glomerular, no es cierto. En el tubular solo se da la reabsorción y la secreción. No olviden esa parte, no olviden esa parte. Y cuando ese producto o ese líquido o ese filtrado procesado en los túbulos llega a los uréteres, obviamente estamos hablando ya de un proceso inicial de lo que es la excreción, que es totalmente diferente. Entonces vamos a iniciar la clase con esa aclaración y obviamente vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Obviamente vamos a ver cómo se forma la orina, pero ya la parte tubular, ya no filtración. Vamos a ver qué es la reabsorción, qué es la secreción, y a propósito de eso vamos a ver los mecanismos y que prácticamente este tema es un recordatorio del tema 4, que es transporte membrana, que vamos a ver, que era a través de mecanismos pasivos y activos. Ahí vamos a ver todo lo que es cotransporte, contratransporte, difusión facilitada, difusión simple. Vamos a ver todo esto se da a nivel tubular. Así también vamos a ver el proceso de transporte del agua desde los túbulos hacia los túbulos y desde de los capilares hacia de los túbulos a los capilares, de los capilares a los túbulos. Entonces, la ósmosis es muy importante que recordemos, que es también parte del tema 4 que vimos, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, entonces, vamos a ver todo este proceso. Como todos sabemos, vamos a volver a insistir en que es lo que se filtra y lo que se reabsorbe y se secreta son productos, los electrolitos, como por ejemplo, productos de metabolismo de lo que consumimos, y otras situaciones que nos permiten a nosotros eliminar los productos que tenemos en el organismo. El proceso de reabsorción también lo vamos a ver qué pasa en el túbulo contorneado proximal, en la asa de Henle, en el distal, el túbulo colector y el conducto colector. Esto es importante porque es importante para cuando veamos, cuando lleven nefrología, ya no les van a hablar de la parte funcional normal, sino de la alteración de la función, y en este caso obviamente la función tubular. Así también vamos a ver que todo esto es controlado, regulado, no es al azar, de tal suerte que existe un equilibrio que garantiza que todo lo que se queda en el cuerpo a propósito de la reabsorción, si ustedes quieren, y de la secreción y filtración, está controlado, regulado. Y obviamente eso depende de mecanismos que ya hemos visto, ¿no ves? La natriuresis de presión y la diuresis de presión. Y hemos visto esa parte. Hemos visto también que obviamente, vamos a ver también, no hemos visto eso, vamos a ver que a nivel tubular ciertas hormonas actúan de tal suerte que ahí vamos a hacer hincapié en dos hormonas. La hormona llamada, si ustedes quieren, la aldosterona, y también la hormona antidiurética o vasopresina, que vamos a ver cómo actúa y dónde actúa. Entonces, aquí seguimos
Cuando se forma la orina a nivel renal para ser eliminado, todo lo que debe eliminarse y todo lo que debe quedarse se queda. El proceso se llama clearance o aclaramiento. A veces escuchamos a personas que venden medicinas naturales o medicamentos caseros o alguna solución que dicen, esta es una infusión poderosa, no te va a limpiar la sangre, tu sangre ahorita está sucia como este líquido que hay aquí, como este vaso, mira, oscuro, todo sucio, maloliente, todo, dice, no, y le echan su polvito que te quieren vender y ese líquido inmediatamente se vuelve transparente, claro, cristalino, y dicen, ve, así limpia este medicamento tu sangre, dicen, ¿no, verdad? En realidad la sangre no está sucia, la sangre no está contaminada, la sangre es estéril y obviamente es un líquido biológico vital para la vida. Entonces, no es que la sangre se limpia cuando el riñón produce la orina y lo elimina los desechos. Si fuera así, entonces estaríamos hablando de una purificación de la sangre, de una limpieza de la sangre a través renal, y no es cierto. Entonces, el término adecuado y correcto es aclaramiento o clearance en inglés, que quiere decir que la sangre es, si ustedes quieren, es el término aclarar, si ustedes quieren, es está relacionado con la densidad, el color, la concentración de los elementos que tiene la sangre. Y el riñón lo que hace es eso, aclaramiento, aclaración de la sangre. Es lo que llamamos clearing. Ese proceso es vital para la ejemplo. Hagan de cuenta que están elaborando una sopa, están cocinando una sopa, que no ya saben, ¿verdad? Entonces, la sopa es un nutriente importante, al menos es parte de la alimentación en toda la parte de Bolivia. Hay la sopa y el segundo. Entonces, cuando se hace la sopa, hagan de cuenta que es como si estuviera, es como si fuera la sangre, que es un nutriente que vital para el organismo y que si ingresa al organismo es lo más importante en la alimentación. Hagamos de cuenta de ello. ¿Qué hace el que cocina una sopa? Primero le echa los ingredientes, todo lo que necesita ese alimento para ser gustoso, para ser sabroso y para tener una imagen a la vista que pueda causarte deseo de alimentar, ¿no? Y además un olor que nos abre al apetito. Entonces, ¿qué hace el cocinero? Lo primero que hace es echa el agua, echa la sal, echa los condimentos. ¿Y qué hace cada instante? Prueba, ¿no es verdad? Prueba la sopa, prueba, dice, le falta un poquito de sal. Entonces, ¿qué hace? Le echa un poco de sal, le falta pimienta, le echa pimienta. A ver, le voy a echar este sazonador. Ahora le voy a poner las verduras, ¿no? Echando hasta que la sopa queda en definitiva lista para almorzar, para ingerir. Ese mismo proceso, imagínense el riñón. El riñón lo que hace es, si el fluido en la sangre que le llega le falta sal, ¿qué hace? Retiene sal y le echa más sal, ¿no? Si tiene mucha sal, ¿qué hace? Elimina ligeramente la sal o que no elimine líquido para que esté a punto, ¿no es verdad? Prueba el cloro, el sodio, el potasio, las vitaminas, proteínas, la glucosa. Imagínense todos los elementos nutrientes de la sangre. El riñón lo que hace es lo prueba, si ustedes quieren, lo perfecciona de tal suerte que esa sangre puede ir a los tejidos y ser lo más delicioso, exquisito para las células.
En ese sentido, estamos hablando de un trabajo profesional muy importante para una buena alimentación de las células en el medio interno. Entonces, esa función cumple el riñón. Ya eso llamamos nosotros aclaramiento o si ustedes quieren, la palabra clearance en inglés, ¿no? Entonces, esto es importante que les diga y esto lo hace a través de la filtración, reabsorción, selección. Vámonos a la imagen entonces. Aquí vemos ya, hemos visto mucho rato, lo que quería mostrarles es ver, aquí está la pirámide de Malpighi, mire, está compuesta por túbulos, nefronas, ¿no? Aquí están las nefronas medulares y las corticales, y miren los túbulos, determina los túbulos con torneado distal en el conducto colector, ¿no es verdad? El conducto colector que justo tiene su papila o su orificio en la papila renal. Entonces, los corpúsculos, los pirámides de Malpighi están compuestos por túbulos, colectores, conectores, ARGL. Todo eso, esto es histología, no es fisiología, pero miren, lo que termina es donde en la papila renal. La papila renal, obviamente, en el cáliz menor, cáliz mayor y luego la pelvis, ¿no? Entonces, ahí vemos, entonces la orina, su primera salida de la orina a la parte tubular renal de la vía urinaria alta es a través de las papilas que reciben todos los túbulos, los conductos colectores, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Otra imagen que debemos ver es esta imagen. Si ustedes ven, todos los túbulos están compuestos por células llamadas células tubulares. Estas células tubulares se nutren cuando la sangre a través del capilar peritubular llega con los nutrientes respectivos, con oxígeno, glucosa, todo para las células tubulares. Las células tubulares, igual que todas las células del cuerpo, cumplen su función, que es, en este caso, a nivel tubular, la secreción y la reabsorción. Vamos a ver más adelante. Fíjense, hay células que son bastante estructuradas. Ustedes se fijan, tienen cilios, ¿no? Microvellosidades que aumentan la superficie de absorción a nivel tubular y obviamente aquí está la membrana basal donde está la parte superficial, si ustedes quieren, la parte más externa del túbulo de la nefrona. Entonces miren, a nivel del contorneo proximal, las células tienen esta estructura aproximadamente. Con plaza de Henle, la porción delgada, miren, las células son bastante casi planas, ligeramente tienen poca microvellosidades, más son por micropinocitosis, eso es transporte activo, ¿verdad? Que asimilan todo lo que debe reabsorberse. Y cuando decimos pinocitosis, no es igual que decir fagocitosis y pinocitosis. Fagocitosis es cuando son elementos extraños, no extraños, perdón, sólidos, moléculas, partículas. Y pinocitosis es la asimilación del agua, ¿no? De tal suerte, miren que la Sangele, por su estructura de porción ascendente, el asa y el porción ascendente, la descendente y la ascendente, las células se dice que no son muy gorditas, no tienen mucha mitocondria, mucha estructura, porque no la requieren, ya que solo son permeables al agua. Esta porción, vamos a ver más adelante, son permeables al agua. La porción más gruesas que vemos aquí, células más, tienen mayor actividad, por lo tanto participan en la reabsorción y secreción de los elementos que vamos a ver más adelante. Y luego igualmente la túbulo contorneado distal y así también el túbulo colector y al finalmente del conducto colector, ¿ya? Entonces, eso no nos olvidemos. Las estructuras son importantes. Muy bien, aquí está el tema de hoy. Cuando nosotros decimos que hay función tubular normal, estamos hablando de que
a través de las células tubulares, esta es la célula tubular, es la pared tubular, si ustedes quieren, que está compuesto por millones de células tubulares unidas entre sí por uniones estrechas a nivel de la parte ciliar que está en la luz tubular. En otras palabras, esta sería la luz tubular, esta es la pared del túbulo, que está compuesta por células tubulares, aquí hay la membrana basal tubular, y este es el espacio peritubular, y este es el capilar peritubular. Entonces, todo lo que de la luz pasa hacia el capilar, estamos hablando de un proceso de reabsorción. Sería secreción, que del capilar pase al espacio pericapilar, luego atraviese la pared tubular y aparezca en la luz tubular. Es reabsorción y esto sería secreción. A ver, de la sangre a la luz tubular, secreción. Del túbulo al capilar, reabsorción. No se olviden eso, esta imagen es importante. Por lo tanto, entonces, vamos a ver cómo lo hace. Cuando nosotros decíamos a nivel tubular, aquí, por ejemplo, si aquí hay azúcar normalmente y se filtra azúcar al cápsula de goma, llega al túbulo y vemos que el vaso sanguíneo que ha traído lleva azúcar aquí normal y se filtra gran cantidad de azúcar. Entonces, cuando llega aquí el azúcar que no puede filtrar, porque no se filtra el 100% del azúcar de la sangre, se filtra lo que debe filtrarse, entonces vamos a ver este nivel hay menos azúcar que cuando aquí llegó. Y hay menos azúcar porque el azúcar se ha filtrado hasta aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, cómo es que se reabsorbe el azúcar? Si ustedes recuerdan, el transporte es por movimiento molecular, movimiento cinético, temperatura, ¿se acuerdan? Y se llama difusión. Y la difusión puede ser simple y facilitada. Difundir es de un lugar, pasar de un lugar a otro. Pero también puede hacer una difusión con gasto de energía, en este caso, transporte activo, primario o secundario. Entonces, cuando aquí se filtra el azúcar y el capilar viene por aquí, porque así lo hace, entonces aquí hay más azúcar que acá. Entonces, por diferencia de concentración, aquí hay más y aquí hay menos. Entonces, el azúcar es reabsorbido a nivel tubular, en este caso a nivel del túbulo contorneado proximal. De tal suerte que cuando pasa este líquido a esta parte, al asa de Henle, tiene cero azúcar porque todo el azúcar que se ha filtrado se ha reabsorbido por dos mecanismos, por difusión simple, por diferencia de concentraciones, por fusión también por diferencia de concentración. De tal suerte entonces que los dos mecanismos hacen que el azúcar se reabsorba ¿dónde? A nivel otra vez de la sangre, ¿sí? Entonces, de ahí vemos que decimos que a nivel tubular, cualquier parte del túbulo, cualquiera de los dos, se da por diferencia de concentraciones y por transporte, si ustedes quieren, que sería transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada. Muy bien. Estamos hablando de en este caso, reabsorción. ¿Qué pasaría si un producto no se ha filtrado? No se ha filtrado y se ha filtrado poco, y aquí en la sangre sigue harto el producto y debe ser eliminado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las células tubulares
que anteriormente han hecho una difusión simple y una difusión facilitada. ¿Qué hacen las células tubulares? En este caso, como aquí hay poco y aquí hay harto, no les queda otra de hacer transporte activo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por transporte activo, se reabsorbe se secretan en este caso muchos productos que no se han filtrado y que deben ser eliminados. Entonces, otro mecanismo que utilizan los túbulos son el transporte activo por cotransporte y contratransporte, ¿sí? A nivel de todo el túbulo es así. Pero nos estamos olvidando, no solo hay transporte de electrolitos y sustancias sólidas o sustancias moleculares, vamos a decir así, no líquidas. El agua también que se filtra es reabsorbida y si hay mucha agua, entonces no se reabsorbe tan fuerte que cuando llega al asa de Henle, aquí a la porción del asa de Henle descendente, el agua se reabsorbe porque si ustedes ven aquí a nivel de la médula renal, son médula, estos elementos, estos puntitos indican hiperosmolaridad. ¿Y quién hace la hiperosmolaridad a nivel de la médula renal? La urea. Vamos a ver más adelante. Por eso es que la urea le da el olor a orina, ¿no? ¿Verdad? Al líquido que producimos llamado orina. Entonces, decíamos que cuando llega aquí, entonces el filtrado glomerular llega acá y aquí se reabsorbe el agua lo más posible, haciendo dentro del túbulo una solución hipertónica. Pero llega una porción que es impermeable ya al agua, que el agua ya no más se reabsorbe. ¿Y qué se reabsorbe? El sodio y cloro, sobre todo el sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta porción llegando a esta parte, ya el contenido del filtrado glomerular ya no es hipertónico, sino es hipotónico porque ha dejado de perder agua y ya se ha absorbido los electrolitos. Entonces, si así sucesivamente va viajando el contenido, llegando a todo este proceso y hasta que al final llega a ser eliminado el filtrado, que en este caso sería la orina. Entonces, vamos a ver más adelante qué funciona en cada uno con estos grandes rasgos. Entonces, cuando llegue aquí el contenido o el filtrado glomerular definitivo, se ha reabsorbido todo lo que se debe reabsorber y se ha secretado lo que se debe secretar y se ha mantenido la concentración de líquidos y electrolitos que deberían eliminarse y quedarse a nivel renal. Eso es importante que no nos olvidemos. Entonces, miren la función importante de los túbulos. Cuando un paciente, decíamos, tiene un problema glomerular, hace una glomerulopatía. El asa de Henle, la porción descendente es permeable al agua e impermeable al sodio y a los electrolitos, sobre todo al sodio, ¿no? Hemos dicho que el sodio es que maneja el riñón. Y la porción ascendente se dice que es impermeable al agua y permeable al sodio. De tal suerte que el, el líquido que llega acá ya tiene los componentes no hipertónicos, sino hipotónicos. Y si quiere seguirse más eliminando sodio, más sodio, entonces como aquí hay ya mucho más sodio porque se ha reabsorbido todo el sodio posible, entonces si se quiere eliminar más sodio, entonces ¿qué tiene que utilizarse? Transporte activo primario, secundario, para que el sodio de menor concentración vaya a un lugar de mayor concentración, ¿sí? Aquí era porque aquí estaba muy concentrado, entonces sale el sodio, pero no sale agua. Entonces, permeable al agua, impermeable al sodio, impermeable al agua, permeable al sodio. ¿Ya? Entonces, esto es las células que hemos visto. Aquí está lo que ya dijimos. Y obviamente, esta es otra de las cosas importantes. Cuando hablamos de transporte del sodio a través de la membrana, la pared tubular,
el medio peritubular o el capilar peritubular, hablamos del sodio y el agua y hablamos de los electrolitos. El agua por ósmosis y los electrolitos por difusión simple, difusión pasiva, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y secundario. Fíjense la importancia del sodio. Esta figura no les debe olvidar. Todo el tiempo hemos venido diciendo que el sodio, el riñón maneja el sodio, que manejar el sodio maneja los electrolitos y el agua. El sodio con el cloro siempre van juntos, el sodio con el azúcar, el sodio con hidrógeno, sodio con potasio, el sodio con magnesio, el sodio con calcio, todo es casi sodio. Entonces, miren esta situación. ¿Cómo es que se reabsorbe el sodio? Cuando aquí hay poco sodio y aquí hay alto sodio, necesitamos que el sodio sea reabsorbido. No olviden que el sodio es importantísimo para el riñón y para el cuerpo. Todo es sodio, cloro, potasio, ¿se acuerdan? Pero el sodio más porque es mayor cantidad de concentración extracelular. Muy bien. Entonces, veamos. Miren, el sodio está acá. Aquí supuestamente hay alto sodio y aquí también. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel tubular? La membrana, los microcilios o la parte ciliada que está en la luz tubular aumenta la superficie de reabsorción del túbulo. De tal suerte que en la membrana que está en la luz tubular hay canales de sodio. No se olviden que siempre el sodio es extracelular, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la célula debe haber mínima cantidad de sodio. Entonces, ¿qué hace? Cuando el sodio, que aquí hay generalmente más sodio que dentro de la célula, no estoy hablando que acá, estoy hablando que dentro de la célula es extracelular, el sodio siempre se va a ingresar a la célula a través de los canales del sodio por diferencia de concentración. Transporte pasivo, difusión simple. Canales de sodio. Aquí hay canales de sodio. Entonces, no hay bombas, ni hay canales de potasio, solo hay canales de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, el sodio, por diferencia de concentración entre la luz celular, el citoplasma y la luz tubular, entonces ingresa a la célula. La célula tiene su bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace? El sodio que es entrado lo saca, pero no lo saca acá, lo saca al espacio paracelular. Entonces la bomba de sodio y potasio no están en la luz tubular, sino en el espacio paratubular. Pero también aquí hay bombas de sodio y potasio que están en la membrana basal, o sea, a nivel en la membrana de la célula que está unido a la membrana basal. Entonces, cuando entra cualquier sodio, entra el sodio, la bomba lo saca y de aquí lo saca, manteniendo una cantidad mínima de sodio que va a garantizar que el sodio siga entrando a la célula y esta a través de la bomba de sodio de potasio lo va a sacar de la célula. ¿Y dónde lo va a sacar? Hacia el espacio peritubular. Y de ahí se va a conectar aquí y va a reabsorberse. De tal suerte entonces que cómo se reabsorbe el sodio a través de difusión simple hacia el transporte pasivo y difusión, perdón, en transporte activo primario a través de la bomba de sodio y potasio. Así se reabsorbe el sodio. Hablemos del potasio. El potasio también hay en la luz tubular. Pero fíjense, aquí en el espacio o en los cilios de la luz tubular no hay canales de potasio. ¿Dónde están los canales de potasio? Acá. Les da suerte entonces que cada que entre un sodio, ¿qué pasa? Mete un potasio, disminuye la cantidad de sodio, pero el potasio siempre tiende a salirse.
Entonces, si hubiera canales de potasio aquí, se eliminaría, aquí vendrían, porque aquí hay harto potasio, no se olviden. Entonces, ¿qué va a pasar? Se eliminaría el potasio. Entonces, cada que asimile sodio del cuerpo, eliminaríamos potasio y estaríamos graves, estaríamos muy mal. Entonces, ¿qué hace? Como el canal del potasio es acá, entonces todo el potasio que mete la bomba de sodio de potasio, incluso de aquí a través de esto, mete el potasio a la célula, entonces el potasio acumulado pasa no aquí, sino a este lado. Por lo tanto, al reabsorberse el sodio, se reabsorbe potasio. Y si ustedes ven entonces, hay una droga que se llama diurético de asa. Actúa a nivel del túbulo del asa de Henle, la porción gruesa, bloqueando la bomba de sodio y potasio. ¿Para qué? Es un diurético, ¿no? Entonces, que cuando yo doy, se llama diurético de asa, furosemida, bloquea la bomba de sodio y potasio a nivel del túbulo, donde se reabsorbe el potasio, y al bloquear, ¿qué pasa entonces con el sodio? No es bombeado, no es bombeado de la célula ya, entonces, ¿qué pasa? No puede ingresar porque aquí él, vamos a decir, no puede reabsorberse y al no reabsorberse se elimina y si se elimina sodio se elimina agua. Pero miren el potasio, si no se elimina, no se reabsorbe el sodio, no sé qué va a pasar, no se reabsorbe también potasio. De tal suerte entonces que el potasio lo que va a pasar es, va a eliminarse. Porque este potasio que mete la bomba de sodio potasio viene de algún lugar, de aquí, no viene de acá. Viene de acá. Entonces, al no haber, al no haber bomba de sodio potasio, no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el potasio y se elimina potasio. A estos diuréticos se llaman perdedores de potasio, por lo tanto, a veces hay que cambiarlo por diuréticos ahorradores de potasio. No se olviden entonces. El agua no es diferente. El agua, al entrar el sodio, el agua también entra a través de los espacios paracelulares y a través de la membrana celular también, del citoplasma, que es arrastrado por el sodio. Entonces no se olviden esto, por favor, es muy importante. Aquí les decía, el sodio es vital para todo. Mire, el sodio permite la reabsorción de glucosa, ¿no verdad? Difusión por transporte activo secundario. Fíjense, entre la glucosa, entre el sodio, que hay harto, y pasa. El aminoácido, mire, el hidrógeno, entra hidrógeno, perdón, entra sodio y se elimina hidrógeno. No se olviden que el hidrógeno aumenta, baja el pH y hace la acidez. Entonces, si queremos tener un pH no ácido en el cuerpo, tenemos que eliminar los hidrógenos y los ácidos. Entonces, de esa manera también eliminamos. Miren el sodio, la importancia. El sodio es vital para todo. Y obviamente sigue el proceso y aquí está la reabsorción. Aquí tenemos lo mismo que decíamos, el sodio, pasa el sodio y pasa agua. Esto es osmosis, ¿no? Esto es muy importante. Aquí también tenemos lo mismo, gasto ATP, energía ATP, reabsorción, ¿no? Esto es muy importante. Lo mismo, una imagen la filtración glomerular, aquí estamos cuando lo que se filtra, no todo se elimina, muchas cosas se reabsorben. Aquí tenemos de qué depende entonces el paso de los elementos a través de los poros, los canales, los conductos de la membrana celular y de los túbulos, depende de su peso molecular, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver que la glucosa se reabsorbe casi el 100%, aquí dice, a una velocidad de 375 miligramos por minuto. Cuando la cantidad sobrepasa esta cantidad que puede reabsorberse a nivel tubular en un minuto, entonces aparece el azúcar en orina, llamamos glucosuria, y quienes tienen eso elevado en sangre, los diabéticos.
¿no? Muy bien. Entonces así, mientras más es más necesario, los elementos se reabsorben más rápido, los aminoácidos y las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Se reabsorben, si volviera a poner las moléculas más pequeñas proteínas, pues son muy grandes. Este es lo más pequeño de la proteína plasmática. Las proteínas tienen mayor cantidad de peso y vamos a ver más adelante. Entonces, la creatinina que el transporte máximo es de 16 miligramos por minuto, entonces la creatinina casi no se absorbe. Los ácidos paraminohipúricos se absorbe en esta cantidad. Entonces, todo esto es, todo lo que se secreta también a través del transporte sigue una velocidad máxima. Aquí tenemos, se reabsorbe el sodio, se reabsorbe agua, ¿no? Al reabsorber ese agua, aumenta la concentración de cloro en la luz tubular y obviamente eso mejora la reabsorción. A eso se refiere el tema. Ahora sí vamos a ver la función tubular uno por uno. Decíamos que a nivel de los túbulos se reabsorbe todo lo que se filtra en lo posible y se secreta todo lo posible. El túbulo contorneado proximal, del 100% de los elementos que se filtran, 65% se reabsorben a nivel tubular proximal. O sea, si yo tengo, vamos a hacer de cuenta que entre todos, no sé, 100 miligramos de solutos, cuando llegan al asa de Henle porción descendente, el 65% en total se han reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Eso es, no lo olviden. Sin embargo, existen elementos como el azúcar y los aminoácidos que a este nivel se reabsorben al 100%. De tal suerte que cuando llega al asa de Henle ya no hay azúcar ni aminoácidos que se hubiesen filtrado a este nivel. ¿Cómo lo hace? ¿Esta flecha es reabsorción o es secreción? ¿Qué será? ¿Qué está haciendo? De la luz tubular al capilar. Entonces estamos haciendo reabsorción. ¿Qué es esta flecha? Secreción, porque es del capilar a la luz tubular. ¿Se fijan? Si ustedes, para que no se pierdan y no estén ahí diciendo muchas tantas cosas, debemos memorizar fácil. ¿Qué se reabsorbe? Todo lo que se ha filtrado que es útil al cuerpo. Hablamos de nutrientes, electrolitos, sodio, cloro, bicarbonato importante, potasio, agua. Fíjense, todo lo muy útil, necesario para el cuerpo. Eso se reabsorbe. Usted no se puede perder eso. Si perdemos eso, tenemos problemas. ¿Qué se elimina entonces? ¿Qué se secreta? Todo lo que no sirve, los desechos. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, se secretan las bases, ácidos, hidrógeno. Todo lo que no se puede, no se filtró y debe ser eliminado urgentemente. Y si se filtró, no se debe reabsorber, no se reabsorbe hidrógeno, no se reabsorbe ácido, no. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se quedó se filtra, lo que se filtra se queda y lo que se tiene que eliminar se secreta. ¿Sí? Asa de Henle, por conducto contorneado proximal. Conducto contorneado distal. Entonces decíamos asa de Henle altamente permeable al agua. Entonces, este es reabsorción. Porción ascendente de la asa Henle, porción gruesa y delgada, por si acaso. Igual se reabsorben todos los electrolitos. Fíjense, se reabsorbe. Pero no se reabsorbe agua. Es altamente impermeable al agua. Y sí se sigue secretando hidrógeno. Entonces aquí vemos lo que ya decíamos, ¿verdad? Entonces altamente permeable al agua y a los electrolitos. Seguimos. Aquí tenemos otra imagen para que vean el sodio y la importancia. Fíjense. Miren. Vital, ¿no?
Aquí está sodio y cloro, ¿no? Miren. Contorneo distal. Túbulo contorneado distal. El tubo contorneo distal se caracteriza por la reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. El sodio, que ya se ha reabsorbido acá, cuando llega aquí, para resolverse el sodio se necesita una hormona que se llama, en este caso, perdón, hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? ¿Recuerda? Se produce en la hipófisis, en el hipotálamo, ¿se acuerda? Y se deposita en la neurohipófisis junto con la oxitocina. Cuando la persona pierde líquido, bastante líquido, baja la presión arterial, se libera la hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Evita que orinemos, que se forme la orina. Entonces, ¿qué hace? A este nivel, túbulo contorneado, en este caso proximal, hace que las células del túbulo se vuelvan altamente permeables al sodio. De tal suerte, entonces, el sodio que ya se resolvió aquí, cuando hay la hormona antidiurética, estas células permiten la reabsorción todavía más aún del sodio y con el sodio agua. De tal suerte, entonces, que debido a esa hormona, las personas no eliminan mucha orina cuando tienen poca cantidad de, vamos a decir así, de volumen de líquido en el cuerpo. La persona que hace hemorragia, una persona que se deshidrata, libera hormona antidiurética para que se reabsorbe el sodio y los líquidos y así la orina no sea en cantidades normales, sea mínima la concentración, mínima cantidad, aunque esta puede ser muy concentrada. Entonces, eso es muy importante, que hormona antidiurética. Cuando volvemos al túbulo colector, el túbulo colector, vamos a ver la otra imagen. El túbulo colector está compuesto por dos tipos de células, las células llamadas, que conocemos, principales y las células intercaladas. Aquí vamos a ver, aquí las células principales y las células intercaladas. Estas son las de arriba, principales intercaladas. A este nivel va a actuar algo que vamos a ver más adelante, otra hormona, la hormona llamada aldosterona. Vamos a ver más adelante. Y también la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Entonces, ¿cuándo se libera hormona aldosterona? ¿Cuándo se libera? Cuando baja la presión, ¿se acuerdan? ¿Qué hace a este nivel? Hace que se reabsorba el sodio. Y al resolver el sodio, se reabsorbe agua. Entonces la persona, cuando baja su presión, reabsorbe agua y aumenta el volumen de líquidos capilares peritubulares y va a la sangre, va a la circulación mayor. Entonces, ¿y qué se reabsorbe aquí? Fíjense, agua, por la hormona antidiurética todavía, ¿verdad? Se reabsorbe también, o sea, no es, si bien actúa aquí, también actúa en parte de esto, no se olviden, no está hasta aquí nomás y no hay así, sino toda esta parte en el túbulo contorneado, perdón, el túbulo colector también actúa. Y entonces, ¿qué se hace a ese nivel? Agua, y fíjense, sodio y cloro. Nada más células principales. Las células principales se absorben sodio y cloro, lo más importante, sodio y cloro, ¿no? Para mantener concentración de electrolitos y agua, y reabsorbe agua porque a ese nivel deja de eliminarse mucho líquido. ¿Y qué se secreta? Potasio. En compensación, las células intercaladas, fíjense, el potasio que se ha reabsorbido es secretado y el hidrógeno que estaba eliminándose es reabsorbido. De tal suerte, perdón, es secretado, perdón. Esto es
reabsorción, reabsorción y esta es secreción. Reabsorción, reabsorción y secreción. Entonces, el potasio que se secreta aquí es reabsorbido porque el potasio es importante, el bicarbonato es importante y el hidrógeno no. Entonces, que en otras palabras, a este nivel se reabsorbe todos los líquidos y electrolitos más bicarbonato más agua y se secreta hidrógeno. Sí. Entonces, no olviden túbulo contorneado distal. Perdón, túbulo colector. Este es el conducto colector, el túbulo contorneado distal. ¿Sí? Muy bien. Aquí vemos un ejemplo de cómo se maneja los ácidos y cómo es que se elimina el hidrógeno. Y mire el sodio cómo es. En el organismo tenemos, todo el tiempo nosotros tenemos algo importante. Tenemos agua, tomamos agua todos los días. Y respiramos, producimos CO2. El CO2 con el agua forma esta molécula llamado ácido carbónico. Es un ácido. Pero gracias a la anhidasa carbónica, ese ácido no es estable y no permanece. De tal suerte que actúa a este nivel haciendo que el ácido carbónico libere un hidrógeno. Obviamente ese hidrógeno, la mayor cantidad de hidrógeno, mayor acidez, menor pH. Pero en compensación se forma el bicarbonato, que se une al sodio y forma el bicarbonato de sodio y deja de haber ácido carbónico y el hidrógeno debe ser eliminado. En otras palabras, es secretado. Y el bicarbonato es reabsorbido. Entonces, de esa manera maneja el riñón el pH de la sangre y cuando falla el riñón, hay un problema de tubular renal, nosotros hacemos acidosis metabólica. Cuando el problema es respiratorio, se llama acidosis respiratoria. Aquí es metabólica. ¿Por qué? Porque el riñón hace que el hidrógeno que se produce a través del ácido carbónico por la unión de agua con ácido se retenga y bicarbonato y se elimine el hidrógeno. Entonces, si esto falla, es una acidosis metabólica. El pulmón no puede eliminar CO2, entonces acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Finalmente vamos al conducto colector, que aquí vemos. Fíjense, se reabsorbe urea, gracias a la hormona antidiurética, agua y cloruro y sodio. Siguen lo mismo cloruro y sodio. ¿Qué se secreta si hubiera mayor cantidad de alcalinidad en el organismo? Entonces, ¿qué va a pasar? Se elimina hidrógeno y se reabsorbe bicarbonato. Entonces, de esa manera se regula el pH a nivel del cuerpo. Aquí un ejemplo, lo que le decíamos, mire, túbulo proximal, asta de Henle, cristal y conducto colector. Fíjense, glucosa y proteínas. El 100% de aminoácidos se reabsorben a nivel túbulo proximal. No hay en el asa de Henle glucosa. Mire, no hay a nivel tubular, distal. Entonces, ¿qué hay a nivel de esto? ¿Qué se libera? Fíjense una cosa muy importante. La creatinina decíamos que se filtra y no se reabsorbe. El caso es de que la creatinina sigue en el túbulo proximal, asa de Henle, distal y conducto colector hasta se elimina, ¿no? Igualmente la inulina es un colorante que se hizo prueba para ver cómo funcionaba la filtración y la reabsorción tubular. La urea, miren, la urea también se secreta, se filtra y se va eliminando. Parte se reabsorbe y parte se elimina. Pero no como, mire, como la creatinina. Llega un momento en que debe reabsorberse también. ¿Sí? Y gracias.